Hola, bienvenidos a Jules FM, el podcast, un espacio de conversaciones para generar conciencia y escuchar temas de la actualidad. Ciudades inclusivas y participación activa de las personas con discapacidad. En este episodio vamos a hablar de la importancia de construcción de ciudades y sociedades inclusivas. Hoy tenemos como invitado a Guillermo Sánchez, psicólogo mexicano interesado en la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos. Ha trabajado en la atención a personas en situación de violencia durante 7 años, en donde vivió en el extranjero, en Estados Unidos, y ahí trabajó para la organización sin fines de lucro Hemophilia of North Carolina, en donde creó el programa de apoyo para latinos con hemofilia. También trabajó en la organización sin fines de lucro The Latin American Coalition, en donde desarrolló el programa de capacidad sobre los derechos de los migrantes, en donde desarrolló el programa de capacitación sobre los derechos de los migrantes. Actualmente trabaja al frente de la Dirección de Integración Social de Personas con Discapacidad del Sistema DIF estatal en México, en donde ha tenido la oportunidad de diseñar e implementar estrategias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Julia. Bien, gracias. Muchas gracias por invitarme a este Gracias. espacio. A ver, cuéntanos, ¿qué nos vas a hablar? ¿De qué tema nos vas a hablar hoy? Pues mira, cuando me invitaste, pensé un poco hablar sobre, mucho de lo que estamos haciendo ahorita actualmente, o lo que estoy haciendo actualmente desde la trinchera en donde estoy, que es gobierno estatal, y un poco sobre la importancia de las experiencias anteriores que he tenido, como lo comentaste ahorita en la presentación, con migrantes y con personas que han sufrido de violencia familiar o abuso sexual. Yo creo, me gustaría partir en esta pequeña charla, Julia, sobre la transición que estamos viviendo en México. Estamos viviendo una transición súper importante en materia de derechos humanos de personas con discapacidad. En México estamos apenas partiendo de un documento internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un documento, fíjate qué curioso, que un mexicano, el licenciado Gilberto Rincón Gallardo, promueve ante la ONU. Él tiene discapacidad, sabe que las personas con discapacidad estamos totalmente invisibles para la sociedad y para los gobiernos, y promueve un documento que garantice el acceso a todos los derechos para las personas con discapacidad. Fíjate qué curioso, porque a pesar de que México promueve esta convención, la promueve hasta que se autorice en las Naciones Unidas, hasta que las Naciones Unidas la autoriza e invita a sus estados partes a firmarla. México es de los primeros estados partes en firmarla y ratificarla. Somos de los países más atrasados en cuanto a garantizar el contenido, ¿no? Al principio, cuando México firma esta convención, es más, se obliga a cumplirla en el 2008, pues como que avanzamos, como que fue así un compromiso moral, ¿no? Lo voy a firmar y pues ahí poco a poco. Pero en 2011, Julia, la constitución política cambia y a partir del 2011 la constitución obliga al Estado mexicano a tomar a nivel constitucional cualquier instrumento de derechos humanos que el Estado mexicano firme. Entonces, lo que te estoy diciendo es muy importante porque el contenido de esta convención es como si lo estuvieras leyendo dentro de la Constitución mexicana. Entonces, eso ya no es ya no es un compromiso moral, es una obligación que los estados tienen que cumplir. Y está padrísimo, Julia, porque en verdad visibiliza a las personas con discapacidad. Y fíjate que hay un artículo en donde dice que todas las decisiones
las personas con discapacidad tenemos que formar parte activa de estas decisiones. Y como ejemplo así muy burdo, ¿no? Ya no es de que, ay, voy a hacer una rampa y las hacen todas mal hechas, ¿no? Sino que ya nos toman en cuenta en cuanto a qué documentos arquitectónico queremos para que se hagan esos espacios accesibles. Pero luego viene, después de 2011, como que el Estado mexicano se obliga un poquito más a tomarnos en cuenta. Pero luego viene otro documento también de la ONU, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Estos objetivos son 17, pero los 4 ejes es poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y la prosperidad para todos. Pero su eje, su principio fundamental es no dejar a nadie atrás. Entonces, inmediatamente volteas a ver otra vez a los grupos que están excluidos y que no tienes que dejar atrás, perdón. Y ahí entramos las personas con discapacidad nuevamente, ¿no? Y yo creo que hemos estado, las personas con discapacidad, exigiendo más participación en política pública, en cualquier acción que nos afecte, queremos tener la voz para que se hagan las cosas bien hechas, ¿no? Las personas con discapacidad estamos cansadas ya de que se hagan buenas acciones sin conocernos, sin escucharnos y que salgan un mal producto que para nada nos beneficia. Y fíjate que, de hecho, donde yo estoy trabajando, creo que es un logro de las personas con discapacidad que vinieron antes que yo, porque es un espacio que por ley tiene que estar ocupado por una persona con discapacidad. Entonces, creo que es un súper avance. Queremos ganar más espacios, queremos más participación para que se hagan las cosas más bien hechas, ¿no? Oye, sí, perdón que te interrumpa. ¿Y antes no era así? ¿Crees que antes las personas con discapacidad no eran tan activas, estaban más calladas? Fíjate que no era así. Siempre ha habido muy buenas intenciones, ¿no? Pero las decisiones las toman o las tomaban, bueno, todavía las toman en algunas ocasiones, personas sin discapacidad. Quizás personas que tenían contacto con la discapacidad, pero a fin de cuentas no están no la viven. Exactamente, desde el lado de la discapacidad, ¿no? Y a partir de la convención dice que las acciones se deben de tomar con la participación activa de las personas con discapacidad. Es muy importante esta participación activa, Julia, porque para tú participar como persona, tienes que opinar. Pero para opinar, tienes que informarte. Eso es muy importante porque se mueven muchos mecanismos, ¿no? Se tienen que hacer, la información tiene que estar accesible para personas ciegas, personas sordas, personas con discapacidad motriz que no pueden llegar a los centros de información. Es decir, sí pone un poquito en aprietos al Estado, porque tienen que echar a andar un mecanismo muy importante para garantizar que la información en un primer momento sea para todos. Hay que tener personas que sepan la lengua de señas mexicana, hay que tener material en braille o en audio. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, que también mucho tiempo estuvieron muy rezagados, se tiene que dar uno el tiempo de manejar esa información para que la entiendan, ¿no? Entonces, como que echa a andar muchos mecanismos e implica también, además de la buena voluntad, implica presupuesto. Yo en una ocasión estuve en una reunión de un municipio en donde estaban hablando del plan municipal. Cuando el presidente municipal estaba hablando de la importancia de atender a las personas con discapacidad, él mismo dijo, además, pues no tenemos lana, pero tenemos mucha voluntad. Entonces le dije, presidente, pues qué bueno que tenga la voluntad, pero también tiene que tener dinero, ¿no? Es decir, su municipio necesita infraestructura, necesitan contratar intérpretes de lengua de señas, entonces no le resta importancia a que es únicamente cosa de buena voluntad, ¿no? Hay que ponerle un presupuesto y para que esto salga bien y tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Y está padrísimo la presentación, Julia, porque a fin de cuentas
muchos grupos vulnerables, como las mujeres que viven violencia, ya tienen más campo de voz. Ya, en el caso lo comentabas de la hemofilia, ¿no? Está padrísimo porque las decisiones ya no son médicas en el campo de la hemofilia, ¿no? El doctor ya se sienta contigo o con la comunidad de hemofilia y les dicen, a ver, tenemos esto, ¿cómo lo quieren? Como que en todos los ámbitos, los grupos en desventaja exigen más la participación, porque a fin de cuentas somos los expertos. Oye, ¿qué es hemofilia para quienes no están familiarizados? Fíjate que la hemofilia es un desorden sanguíneo, así se le llama, desorden sanguíneo, que hace que tu sangre no coagule debidamente. Entonces, si te pegas en un codo, yo creo en el día te vistes rápido y te das un codazo, y si no tienes hemofilia, dices, ¡ay! Y sigues con tus actividades, ¿no? En el caso de la hemofilia, ese ¡ay! Implica que durante todo el día te está sangrando el codo. Entonces, en 3 horas ya tienes el codo hinchado, 4 horas ya no lo puedes mover. Y necesitas, afortunadamente, la tecnología pues ya avanzó, la ciencia ya avanzó y hay un medicamento. Pero fíjate, es muy importante lo del medicamento con hemofilia, porque en Estados Unidos, que fue donde primero estuvo disponible, pues tenían el medicamento, pero la gente no llegaba a los centros a ponérselo. Porque ¿cómo llegas si tienes una rodilla hinchada, si estás en dolor? Entonces, en esta consulta con las personas con hemofilia, pues acordaron que lo mejor era crear los mecanismos para que la medicina te llegara a tus casas. Entonces, después de una serie de ahí de presupuesto, de toma en cuenta a las personas con discapacidad, algunos cambios en reglamentos de los hospitales y de las farmacias, finalmente en Estados Unidos empezaron a llevarte el factor a la casa. Claro, eso no hubiera sido posible si no le preguntan a las personas. Exactamente, los doctores habían dicho, pues no llega, pues no han de quererlo, ¿no? Y eso pasó en México. La gente empezó a decirle a su médico, oye, médico, no puedo llegar, o sea, tengo un dolor, ¿cómo me pides que vaya al IMSS, al Seguro Social, por el medicamento? Y algunos estados que ya tomaron en cuenta la opinión de las personas con hemofilia, por ejemplo, aquí en San Luis ya te lo llevan a tu casa. Entonces, o sea, sí cambia las estrategias. La otra vez tuve una reunión y una persona decía, no, pero es que yo no sé por qué las personas con discapacidad quieren que las consultemos. O sea, si los derechos son derechos que por ley tenemos que darles. Yo decía, pues sí, son derechos, pero pregúntenos cómo los queremos, ejercer, ¿no? Porque cada persona, incluso entre nosotros mismos, los queremos distintos, ¿no? Fíjate que la convención comenta algo padrísimo y tiene que ver mucho con la participación. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado de derechos humanos. Si tú quieres saber tus derechos humanos, échate un clavado a la Convención sobre las Personas con Discapacidad. Pero trae un principio que es fundamental, que se llama ajuste razonable. Por ejemplo, tú tienes un edificio totalmente accesible, rampas, puertas, baños, totalmente accesibles, pero llega una persona con discapacidad, no sé, en silla eléctrica, que por su discapacidad no puede entrar al baño de hombres que está accesible y solicita que en ese momento se haga un ajuste para que se garantice su acceso a ese edificio, y por la ubicación del baño de mujeres pide entrar al baño de mujeres. Entonces, el edificio, los administradores están obligados a que para que la persona tenga una buena accesibilidad o permanencia en el edificio, en un momento este cuate entra al baño de mujeres, lo utiliza y sale. Es un pequeño ajuste. Es decir, el edificio está totalmente accesible, pero una sola persona necesita un ajuste para garantizar su derecho, se le escucha y estamos obligados a hacer esos ajustes. Pero para eso necesitamos estar educados, ¿no? Como sociedad. Tenemos que estar educados y tenemos que romper con estereotipos, ¿no? Porque a veces, te digo, por ejemplo, en el caso de la discapacidad intelectual es muy común. Bueno, a mí me ha pasado, o sea, yo voy acompañado a una tienda
y llega el encargado de la tienda y le pregunta a mi acompañante, ¿necesitan algo? Y mi acompañante le dice, no, pues él viene a buscar, no sé, una camisa, un pantalón. Y toda la plática es con mi acompañante, ¿no? O sea, hasta que mi acompañante dice, no, pues pregúntale a él. O sea, todavía hay muchos tipos que, o por ejemplo, llega a un restaurante y le preguntan a mis amigos, oye, ¿dónde lo acomodamos? Espera. A ver, ¿No? sí, 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 sí. Como que hay muchos estereotipos que todavía traemos, ¿no? En donde la exclusión de la opinión de la persona está totalmente fuera, ¿no? A mí me preguntan otra vez, ¿tú por qué crees que la gente no respeta los espacios para personas con discapacidad? Los estacionamientos reservados. Y le decía, pues, ¿por qué no nos hacen en la vida? O sea, tú pones un espacio reservado afuera de un bar y la gente decir, pues aquí estos cuates ni vienen, ¿no? Entonces, me meto ahí y me estaciono. O sea, hay mucha invisibilidad. Y la convención yo creo que vino a poner sobre la mesa el tema de, aquí hay personas con sus derechos que están siendo violentados y tu Estado tienes que obligarte, o sea, ya no es de buena fe, es obligarte a reconocer cada uno de esos derechos a través de la participación de ellos mismos. Está padrísima. Los invito, Julia, te invito a todos a que lean esta convención. Te digo, es un tratado de derechos humanos y te menciona las herramientas como los ajustes razonables y la participación para garantizar su cumplimiento. Interesante. ¿Y desde cuándo empezaste en tu alzar la voz o qué es lo que te hizo decir, ya no más, quiero que me escuchen? Fíjate que yo creo que desde siempre, ¿no? Tienes la inquietud de, oye, cosas así, oye, me estás discriminando por la discapacidad, oye, no me estás permitiendo entrar. Siempre hay esa lucha, ¿no? Hubo un episodio en mi vida que fue el que me disparó y la gente de repente como dice, ay, este cuate, pues si no te gusta aquí, vete allá. Pero yo creo que cuando viví en Estados Unidos por un tiempo, como que te cambia el chip. La ONU, cuando saca la convención, invita a sus países a firmar y ratificarla. El único país que dice, no, yo no la firmo, Estados Unidos. ¿Pero por qué no la firmas? Que ya lo estoy haciendo. Está cañón, o sea, cuando estuve en Estados Unidos me pasaron muchas cosas. Por ejemplo, un ejemplo así muy rápido, ¿no? Llegué a un hotel, muy buen hotel. Cuando subo al cuarto con discapacidad, entré al baño y sí estaba con los criterios de accesibilidad, pero en ese tiempo yo traía un hombro lastimado. Por el acomodo del baño se me dificultaba mucho pasarme al inodoro. Le hablé al gerente y le dije, ¿sabes qué? No puedo. O sea, necesitaría yo tener otra disposición del baño. Entonces, no sé, regrésame la lana y me voy a buscar otro hotel. Me dijo, no, espérate, te tienes que quedar aquí. O sea, yo estoy obligado a que tú te quedes aquí. Y me dieron la suite presidencial. Me di cuenta que así el baño enorme. O sea, sus cuates te garantizan yo sé que hay muchas violaciones, ¿no? Pero en el tema de discapacidad sí te garantizan el derecho, ¿no? Y así muchos ejemplos. Cuando regreso a San Luis, como que digo, ¿por qué tiene que ser diferente allá que acá, no? O sea, ¿por qué no? O sea, no, ¿por qué tengo que llegar acá y aguantarme y allá todo chido? Entonces empiezo acá a reunirme, abro un pequeño movimiento que luego ya entré al gobierno y lo quité. Se llamaba Sin Retorno. Se llama Sin Retorno por el tema de la progresividad. O sea, tú ganas un derecho y ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Entonces se llamaba Sin Retorno, era como de mucha queja, ¿no? O sea, cuando las cosas están haciendo mal, pues, empiezas a quejarte, ¿no? Entonces eran fotos de cosas mal hechas, quejas de otros amigos que me decían que pasaban en situaciones relacionadas a la discapacidad. No me dejaron entrar por la discapacidad, entonces fue un movimiento, invita a muchos chavos a andar ahí por Carranza,
Y me decía, no, pero es que es bien difícil, o sea, pues las banquetas, y pues por eso vamos, para que vean la gente que no podemos andar a las banquetas, vamos por la calle, o sea, ahí vamos por la calle, ¿no? Entonces, finalmente me invitan o me acerco al gobierno entrante y me invitan a participar con ellos y estamos trabajando en varios ejes, ¿no? Accesibilidad, educación, y vamos avanzando poco a poco porque si hay muchas mentes, muchos chips que cambiar, ¿no? Hay personas que están haciendo bien las cosas o que sí la estuvieron haciendo bien, pero ya es tiempo de dar un paso más adelante y es mucho trabajo de convencimiento, mucho empoderamiento a las personas con discapacidad para que te ayuden a exigir al mismo tiempo a otras autoridades. Pero yo creo que ahí vamos. Yo creo que en México de hoy va un poquito más en el reconocimiento, no nada más de derechos de las personas con discapacidad, sino de otros derechos, ¿no? Por ahí nos encontramos ahorita, es que hay que decirlo, ¿no? Creo que tuvimos un poquito, como que nos empezaron a detener un poquito el gobierno federal, ¿no? Como que todavía llegó, yo creo que a nivel federal esa curva de aprendizaje no debería estar, deberían llegar totalmente comprometidos, obligados con la inclusión de las personas con discapacidad, y como que están en esa curva de aprendizaje, insisto, que no debería estar, hay programas que están desapareciendo, y pues estamos otra vez como que luchando bastante. Entonces ha sido difícil, no nada más con la sociedad, el gobierno también. Sí, pues es que sí, íbamos muy bien, pero como que algo sucedió a nivel federal que como que le están repensando, y pues no es de pensarse, ¿no? Cuando hablo, tenemos una campaña de capacitación sobre derechos humanos, y cuando la platico a los funcionarios públicos les digo, esta campaña tiene dos vertientes, una a la sociedad para convencerlos, ¿no? De que es un tema de derechos, que todos tenemos los mismos derechos. Pero cuando hablo con servidores públicos, no es convencerlos, ustedes están obligados. Hay un documento internacional firmado por el Estado mexicano, que a partir del 2011, por la Constitución, es un documento a nivel constitucional. Entonces, no es de si quieres o no quieres hacerlo. O sea, no es de si quieres o no quieres consultar a las personas con discapacidad. Lo tenemos que hacer, ¿no? El turismo, ¿no? Si quieres sacar un producto turístico accesible, tienes que preguntar a las personas con discapacidad, a ver quiénes viajan, a dónde quieren viajar, ¿cuáles son las dificultades? Todo, claro. Las dificultades, exactamente. Es que no tenemos tiempo, pues te lo buscas, chavo, ¿no? Es que no hay tiempo, te lo buscas. Estamos obligados a hacerlo. Claro. Y fíjate que está padrísimo de los objetivos de desarrollo sostenible, su principio general de que nadie se quede atrás. Porque es eso, ¿no? O sea, no es, vamos a avanzar los que podamos. De hecho, creo que la única cláusula que tiene estos objetivos 2030 es que sea para todos. O sea, no se cumplen hasta que no sea realmente para todos. Es un gran reto, pero si no, eso no va a cambiar, ¿no? Pero para eso todos tenemos que trabajar por algo, ¿no? Desde donde exactamente. Estemos. Porque si tú te adelantes y volteas que el de al lado se echó para atrás, pues lo esperas o lo jalas, pero no te vas tú de largo. Sí, porque si no, no hay avance, ¿no? Si no, no hay avance y no vamos a llegar a donde queremos. Oye, ¿y hay programas para ir a no sé, las escuelas, que sea como obligatorio que se les enseñe alguna materia de inclusión? Fíjate que estamos trabajando en ello. Hay mucha gente que está muy interesada en que el tema de las personas con discapacidad, los derechos, la convención, sea una materia en algunas, incluso lo han planteado hasta desde primaria, ¿no? Para que se dé eso, primero tenemos que hacer labor de toma de conciencia con las autoridades que se dedican a eso, ¿no? Afortunadamente creo que hoy por hoy hay muchas personas con discapacidad que se están haciendo escuchar en todos los ámbitos, ¿no? Hay personas con discapacidad que están muy interesadas en la educación y hay estas propuestas, ¿no? Como la que dices,
Hay personas con discapacidades que están muy interesadas en el turismo, están muy exigentes, han hecho una alianza muy fuerte para el tema del turismo accesible, en temas culturales. Yo creo que ya hay buenos grupos de personas con discapacidad que están exigiendo, ¿no? Ahorita se están reorganizando por el tema COVID, como que veníamos así muy duro, ¡pum! Llega el tema COVID y como que el tema es reorganizarse, ¿no? Hay personas con discapacidad en muchos municipios que no tienen acceso a estas plataformas y tenemos que encontrar la manera de volver a integrarlos a esta participación activa de las personas con discapacidad. Pero sí hay muchas propuestas, nada más hay que aterrizarlas. Y yo siempre, mi recomendación es siempre que hablen con las autoridades, pidan que se presupueste. Porque si no se puede quedar en buenas intenciones. Sí los quiero apoyar, pero no tengo lana. No, o sea, la lana la tienes que sacar. Pues muchas gracias. No, perdón, sí, es mucho, desde educar hasta... Desde educar, sí, claro. Hasta ser proactivo, eficiente, ¿no? Sí, no, o sea, y educar desde lo más básico. Fíjate, ahorita las personas con discapacidad estamos luchando mucho, yo creo que en estos años que yo tengo al frente de esta oficina, en que no se considere la discapacidad como un tema de salud. Cuando sale la convención, la definición de discapacidad cambia totalmente, ¿no? Antes de la convención sobre de las personas con discapacidad, decías discapacidad y volteabas a ver a la persona, a ver qué tiene. Esa era la concepción anterior a la convención. Cuando sale la convención, la idea es, cuando sale el término discapacidad, en vez de voltear a ver a la persona, tienes que voltear a ver el entorno. ¿Cuáles son las barreras que están impidiendo que esta persona participe? Entonces dices, una persona con discapacidad motriz, y no volteas a ver a la persona, sino que dices, ¿dónde están las rampas? ¿Dónde están los baños? No hay baños. Pues son barreras. Una persona sorda, en vez de voltear a ver a la persona, órale, los intérpretes, ¿dónde están los intérpretes? Porque esta persona no puede llegar a una conferencia, o sea, es una barrera. Entonces, como que es quitar la vista de la persona y identificar las barreras que están en el entorno, y la propuesta es eliminarlas, ¿no? Eliminar barreras de actitud por todos lados, eliminar barreras institucionales y barreras físicas, ¿no? Y de materiales, ¿no? Y si vas eliminando esas barreras, vas garantizando la participación de las personas con alguna deficiencia funcional. Ahora que hablas de barrera, me acordé de algo. Cuando yo estaba en California, había una ley, yo tenía que traducir leyes, iniciativas de ley que beneficiaran o afectaran a hispanos. Y una era que no importa que hayas entrado indocumentado al país, si eres detenido y eres sordomudo, tienes derecho a un intérprete. O sea, para mí fue, wow, nunca me había planteado eso. O sea, y para ustedes pues, es el día a día, ¿no? O sea, si tengo estas barreras, ¿cómo llego? ¿Cómo me comunico? O sea, eso para mí, no sé, me llamó mucho la atención. Sí, fíjate, yo en las pláticas que damos, yo les digo, a veces hay muchas mujeres ahí, ¿no? Y les digo, a ver, las mujeres, en estos tiempos, ahorita, el día hoy, que 14 de febrero, al día de hoy, si tú vas a un restaurante, mujer, y te dicen, aquí no entras porque eres mujer, ¿qué pasa? Pones todo de cabeza, ¿no? Pues es lo mismo, cuando yo voy a un restaurante y no hay accesibilidad, literalmente me dicen, aquí no entras porque no caminas. Era para voltear todo de cabeza. ¿No? O sea, es discriminarme por la discapacidad. Entonces, no hay que permitirlo. Yo les comento en los grupos que tenemos, si ustedes defienden un entorno libre de violencia para las mujeres, o si ustedes defienden que los niños vivan sin violencia,
no pueden no defender el que una persona con discapacidad no acceda a sus derechos. Claro. Que no, o sea, o defiendes uno o los defiendes todos, ¿no? Y les digo, o sea, la próxima vez que vayas en la calle, así como si ves que a un niño le están dando una nalgadiza, una golpiza y intentas hacer algo, de la misma forma, si ves a alguien que está estacionando en un lugar reservado para personas con discapacidad y que no trae silla de ruedas, en ese momento di algo. O sea, no podemos ser selectivos cuáles derechos defendemos y cuáles no. Si los defendemos todos, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, es identificar esas barreras e eliminarlas, ¿no? Poco a poco. Pues bueno. Un reto grandísimo. Muchísimas gracias por participar. ¿Tienes algo para cerrar esta conversación el día de hoy? Sí, claro. Yo creo que la invitación, ¿no? Cuando tengan, Julia, cuando tengan las personas que te vean, cuando tengan un proyecto para atender a las personas con discapacidad en cualquier sentido, turismo, educación, salud, y no saben por dónde, pregúntenos, ¿no? Oigan, a ver, traigo esta intención, quiero que los afecte a ustedes, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué necesitan? ¿Cómo lo hacemos? ¿A dónde me voy? ¿Qué documentos busco? Eso es padre. Y van a salir servicios o productos que en verdad van a garantizar la participación de nosotros. Muy beneficiar, mi recomendación del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, y recuerden que reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles son objetivos del desarrollo sostenible. El bienestar del planeta es tu bienestar. Y para más historias, suscríbete al podcast y sígueme en Instagram como julesfm_el podcast.